Buenas tardes, buenas tardes. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Estamos respondiendo una inquietud de nuestro hermano Nazario acerca de los 10 mandamientos. Nazario, para que pueda entender la respuesta del equipo, debe leerte en Éxodo 20, 1 y 17 y en Deuteronomio 5, 1 y 21. En ese sentido, vamos a dar inicio de una vez con Rafaela, tu hermana, que nos vas a compartir el primer y el segundo mandamiento. Rafaela, te escuchamos. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de lo que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mi mandamiento. Hermanos, amigos, aquí tenemos dos mandamientos, que es el primero y el segundo. El primero dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Y cuando Dios habla que no debemos de tener dioses ajenos delante de mí, ¿por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, Dios fuerte, Dios incomparable. Lo traducen, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Esto implica que a Dios tenemos que amarle por encima de todas las cosas. Y el segundo dice, no te harás imágenes. Y cuando hablo de no hacer imágenes, estoy diciendo que no hay nada que yo pueda comparar a Dios. Que no hay nada que yo me pueda inclinar a adorar que no sea Dios. Toda nuestra adoración, todo nuestro sacrificio de honrarle, alabarle, bendecirle, es directamente a Él. ¿Por qué? Porque Él dice, no te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hay una cosa grande que dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento. Así que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 22, verso 36 al 46. Entonces nosotros no nos podemos inclinar a nada para quitarle la honra a Dios. Él no. Gracias, Paela. Pasamos ahora con Ada, que nos vas a tratar el tercer y cuarto mandamiento. Ada, ¿qué significa el no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Y qué nos puede decir del día de reposo? Buenas noches, amigos y hermanos. En este momento me estaré refiriendo a dos de los mandamientos que Dios encomendó al pueblo de Israel. Uno de ellos fue no tomar su nombre en vano. El no tomar el nombre de Dios en vano significa no pronunciar deliberadamente con nuestra boca el nombre de Dios para un objetivo nuestro particular, sin importar las consecuencias. El nombre de Dios hay que reverenciarlo y hay que respetarlo, pero también con nuestros hechos nosotros no respetamos el nombre de Dios. Decimos somos hijos de Dios, pero hacemos todo lo contrario a lo que su nombre demanda, porque Él es santo y sus hijos deben ser santos. Otro mandamiento que Él le encomendó al pueblo de Israel es que trabajará 6 días, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, lo que indica que el hombre tiene, en ese momento le decía, ustedes tienen 6 días para trabajar y hacer toda la obra que ustedes necesiten. Ahora, para Jehová es el séptimo día, deben ese día dedicárselo a Él. Es decir, que el día que nosotros tenemos de descanso no es para nosotros, es para Dios. ¿Y tú, qué día le estás dedicando a Dios? Gracias, mi hermana Ada. Vamos a escuchar a Joelmi ahora, que va a hablar sobre el quinto y sexto mandamiento. Joelmi, ¿qué puedes decirnos del quinto y sexto mandamiento?
Saludos hermanos, que el Señor nos bendiga enormemente. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir dos versículos de Éxodo 20, en este caso el versículo 2 y el 13, haciendo referencia al quinto y sexto mandamiento del Señor hacia Moisés y al pueblo de Israel. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, y no matarás. Bien, si nosotros vemos un poco del contexto, sabemos que el Señor acaba de liberar al pueblo de Israel de Egipto, como hace referencia en el versículo 2, y a su vez, el Señor hace como una especie de imposición moral, una especie de ley, de estatutos, de mandamientos, para que el pueblo de Israel tuviera en cuenta que le debían rendir honor, obedecer. Y los mandamientos no son más que una especie de la voluntad de Dios resumida, de forma tal que el pueblo se guiara de esto para que entonces cumpliera la voluntad de Dios a través de esto. Y haciendo referencia específicamente de los mandamientos, el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento de la forma sí entonces, como nosotros le llamamos en matemática. Es una condicional, es decir, si haces tal cosa, entonces aquello. Dice: si honras a tu padre y a tu madre, entonces se alargarán tus días sobre la tierra que Jesús te da. Y es por eso que Pablo habla en Efesios de que este es el único mandamiento con promesa, que si cumplimos esto, entonces Dios nos promete alargar nuestros días sobre la tierra. Usted se da cuenta que hoy hay jóvenes que mueren a temprana edad por no hacerle caso a sus padres. Su padre le dice: no te vayas a tal sitio, no hagas esto, no hagas aquello. Te aconseja tu padre que no hagas un negocio X, lo haces de forma ciega y te va mal, simplemente porque tus padres tienen más sabiduría que tú. Entonces, este es un mandamiento con promesa. Al tú cumplir esto, Dios te promete alargar tus días sobre la tierra. Y Pablo le añade: y que te vaya bien, te irá bien cuando tú honras a tu padre y a tu madre. El versículo 13, el no matarás. Como ya saben, todos los mandamientos se resumen en dos: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento va muy ligado al de amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, tú no matarás, ¿ok? Por el amor que tú le tienes, un amor, bueno, también debemos definir como tal el amor tipo Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Pero cuando habla de no matarás, hace referencia a que por el amor que tú le tienes a tu prójimo, tú no puedes verle mal, no le vas a matar. Tan sencillo como este, no creo que me amerite tanto explicación el hecho de no matarás, pero quise hacer la conjetura de que una cosa va ligada con la otra. O sea, el que ama a su prójimo no mata. Dios te bendiga, Joelmi. Vamos a escuchar ahora las recomendaciones que nos tienen Tomás y Dilenia del séptimo y octavo mandamiento. Pues bien, según Éxodo 20, versículo 14, nos dice: no cometerás adulterio. Eso nos quiere decir a nosotros que si usted no está seguro de que usted va a respetar a su esposa, mejor le fuera no casarse, porque Dios es bien categórico con ese mandamiento. Yo voy a hablar de Éxodo 20, versículo 15, que el Señor nos dice que no hurtar, y esos mandamientos que el Señor es categórico también con él. ¿Por qué? Porque el Señor plantea en su palabra que el dueño de todo es Él, y que le ha dado la potestad al hombre de ser administrador de esos bienes que Él pone en sus manos. Pero nos dice a nosotros que cuando hurtamos estamos haciendo doble pecado. El primer pecado a Dios, porque es el dueño principal de todo, y el segundo pecado a aquel que Dios ha puesto en sus manos para que administre esos bienes. Por lo tanto, seamos cuidadosos con la palabra de Dios. Dios les siga bendiciendo, Tomás y Dilenia.
Nazario, estamos ya cerrando y es Lina, tu hermana, quien va a hacer este cierre. Lina, nos va a hablar del 9º y 10º mandamientos. El 9º mandamiento, cuando dice no dirás falso testimonio contra tu prójimo, nos está refiriendo a que no debemos distorsionar la imagen de nuestro prójimo. Sin evidencias, sin prueba, el cristiano no puede alegar ningún testimonio falso contra su prójimo. Esto lo prohíbe la palabra de Dios. El 10º mandamiento, que es no codiciarás la mujer de tu prójimo. Aquí se nos está refiriendo que no es malo el uno querer algo que tiene otro, sino el que nosotros, la palabra nos enseña que no debemos lo que es querer dañar con lo que es la prosperidad del otro. Cuando el otro está prosperando, nosotros debemos mejor gozarnos con esa prosperidad, no querer hacerle daño para nosotros obtener esa cosa que es de nuestro prójimo. Así la palabra de Dios establece que nosotros debemos amar a nuestro, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios implementó los mandamientos para que nos rigiéramos por ellos y nos lo dejó explícitamente en su palabra. El 9º mandamiento, cuando dice no dirás falso testimonio contra tu prójimo, nos está refiriendo a que no debemos distorsionar la imagen de nuestro prójimo. Sin evidencias, sin prueba, el cristiano no puede alegar ningún testimonio falso contra su prójimo. Esto lo prohíbe la palabra de Dios. El 10º mandamiento, que es no codiciarás la mujer de tu prójimo. Aquí se nos está refiriendo que no es malo el uno querer algo que tiene otro, sino el que nosotros, la palabra nos enseña que no debemos lo que es querer dañar con lo que es la prosperidad del otro. Cuando el otro está prosperando, nosotros debemos mejor gozarnos con esa prosperidad, no querer hacerle daño para nosotros obtener esa cosa que es de nuestro prójimo. Así la palabra de Dios establece que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, no le vamos a levantar falso testimonio, ni tampoco vamos a codiciar las cosas de nuestro prójimo. Dios le bendiga rica y abundantemente. Dios siga bendiciendo a Lina. Yo sé, Nazario, que estas respuestas te han traído otras inquietudes. Si son 10 mandamientos, porque se habla de 2. Además, porque se nos enseñó una cosa y la Biblia plantea otra. Esas inquietudes las estaremos respondiendo en otra ocasión. Dios te bendiga.